Hemos visto justo en el vídeo anterior qué es eso de la profundidad de campo. Si no has visto ese vídeo, aquí arriba en una tarjeta te dejo el enlace hacia él para que lo sepas. Vamos a ver ahora cómo podemos nosotros como fotógrafos controlar la cámara o nuestra posición, ya lo vamos a ver a continuación, para hacer que esa profundidad de campo sea más grande o más pequeña. La intro y lo vemos. Controlar la profundidad de campo es muy sencillo, es una tarea muy fácil en fotografía. Lo podemos hacer de tres maneras diferentes que vamos a ver detalladamente una por una a continuación. La primera es utilizando el diafragma de la cámara. La manera de utilizar el diafragma para controlar la profundidad de campo es muy fácil, simplemente hay que seguir esta regla. Cuanto mayor es la apertura del diafragma, más pequeña es la profundidad de campo, y al contrario, cuanto menor es la apertura del diafragma, mayor es la profundidad de campo, teniendo en cuenta, eso sí, que la distancia entre el fotógrafo y el objeto protagonista es siempre la misma, nunca varía, ¿vale? No variamos ni distancia focal ni distancia física, solamente variamos el diafragma, y aquí lo tienes en estos tres ejemplos donde la distancia entre el fotógrafo y la persona siempre es la misma, y la distancia focal obviamente es la misma también. Lo que hacemos es variar las aperturas del diafragma. Con un diafragma muy abierto, es decir, con un F muy pequeño, lo que hacemos es una profundidad de campo pequeño. A medida que cerramos el diafragma, como vemos aquí, aumentamos el número F, también aumenta la profundidad de campo. Continuamos disminuyendo la apertura del diafragma y aumentando por lo tanto el número F, y lo que hacemos es aumentar la profundidad de campo. La segunda manera de controlar la profundidad de campo es utilizando la distancia, pero la distancia que tenemos entre nosotros, entre el fotógrafo y el protagonista o el sujeto al que vamos a fotografiar. En este sentido, si no variamos ni la distancia focal ni el diafragma, a medida que aumenta la distancia entre el fotógrafo y el objeto a fotografiar, también aumenta. Y lo ves aquí en este ejemplo en el que el fotógrafo está disparando siempre a f8 con el mismo diafragma y con el mismo focal, 70 milímetros. En el primer caso dispara al primer objeto que tiene delante, al más cercano, y tiene una profundidad de campo más pequeña porque la distancia entre el sujeto a fotografiar y el fotógrafo es pequeña. En el segundo caso, utilizando los mismos parámetros, disparando a un objeto más lejano, como la distancia ha aumentado, también aumenta la... Y en el tercer caso, como ya te he dicho, no hemos variado ni distancia focal ni apertura del diafragma, pero sí enfocamos al objeto aún más lejano, lo que aumenta la distancia entre el sujeto a fotografiar y el fotógrafo. Esto hace que también aumente la... Y la tercera forma que tenemos de controlar la profundidad de campo es utilizando la distancia focal, es decir, jugando con el zoom de nuestra cámara. La regla es muy sencilla: cuando la distancia focal es muy pequeña, muy corta, la profundidad de campo es mayor, y cuando la distancia focal es muy larga, la profundidad de campo es menor. Esto es parecido a lo que ocurre con la distancia física de la que hablábamos en el punto anterior. Veámoslo aquí en el ejemplo. Con 20 milímetros el objeto queda ópticamente muy lejos, es como si nos separáramos de ese objeto. ¿Qué ocurría cuando nos separábamos de ese objeto? Que la profundidad de campo aumentaba. Si aumentamos la distancia focal a los 50 milímetros, ópticamente, al hacer zoom en nuestro objetivo, se nos acerca el objeto. Es como si nosotros físicamente nos acercáramos al objeto. ¿Qué ocurría cuando nos acercábamos al objeto o cuando el objeto estaba más próximo a nosotros?
pues que la profundidad de campo disminuía. Si seguimos aumentando la distancia de enfoque, en este caso del ejemplo a los 100 milímetros, es como si nos acercáramos físicamente, porque al hacer zoom, como te he dicho, el objeto se nos acerca ópticamente. Ocurre lo mismo que al acercarlo físicamente, se hace la profundidad de campo más pequeña. Ya has visto qué sencillo, qué fácil es jugar con la profundidad de campo. Ahora te toca a ti pues poner esto en práctica, jugar, porque al final cuando estamos aprendiendo esto es un juego, y hacer fotografías con mayor profundidad de campo, menor profundidad de campo, experimentar, es lo que tienes que hacer ahora, así que hazlo, diviértete, practica y aprende. Sin más, lo único que te puedo decir, si quieres, suscríbete a este canal. En todo caso, felices fotos.